Mi nombre es Rubén Mendoza, soy investigador del Instituto de Investigaciones y Materiales de la UNAM y agradezco la oportunidad de dar aquí esta charla muy general de difusión de la nanociencia. La charla se titula El mundo a nanoescala, pequeñas cosas haciendo grandes cambios. Entonces, agradezco nuevamente la oportunidad de difundir este tema y empecemos. Hoy en día cada vez estamos más familiarizados con las palabras nanociencia, nanotecnología, nanopartícula, y esto es debido a la difusión que se ha tenido en los últimos años, ¿no? Debido a las aplicaciones que tiene este campo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas áreas en donde la nanotecnología se ha aplicado exitosamente. Va desde sensores, aplicaciones ambientales, dispositivos electrónicos, textiles, en transporte, en armas, especialmente en energía y en biomedicina, ¿no? ¿A qué se refiere el término nano? Nano es un prefijo que se refiere a la millonésima parte de un milímetro. Es decir, si usamos notación científica es 10 a la menos 9 metros, ¿no? Así, la nanociencia podemos definirla como el estudio de nuevos fenómenos que se llevan a cabo en la nanoescala, así como su entendimiento y predicción. Y la nanotecnología, por su parte, se refiere a la aplicación de estos conocimientos generados por la nanociencia para entender una problemática o para generar nuevas tecnologías. Podemos hacernos una idea haciendo el siguiente ejercicio, tomando en cuenta nuestra unidad de medida que es el metro, ¿no? Una idea de las dimensiones de las que estamos hablando. Por ejemplo, si medimos algo, una distancia o el tamaño de algo, lo medimos en metros. Una persona desde niño hasta adulto mide entre 1 o 2 metros. ¿Okay? Esta es nuestra unidad base. Por ejemplo, una casa de 3 pisos mide unos 10 metros, ¿no? Entonces ya aumentamos un orden de magnitud. En lugar de 1, ahora son 10 metros. Y si seguimos aumentando otro orden de magnitud más, llegamos a alrededor de los 100 metros, ¿no? Por ejemplo, es la altura de la pirámide de Giza, un poco más de 100 metros, 130 y tantos metros. Es decir, si aumentamos 2 órdenes de magnitud más a nuestra unidad de medida. Si seguimos así, llegamos a 3 órdenes de magnitud más, ¿no? Es decir, a los 1000 metros, o cosas que están en esa escala de los 1000 metros, ¿no? Es decir, a la escala de los kilómetros. Un ejemplo es la altura del Burj Khalifa, de este edificio que mide unos 830 y tantos metros, 840 y tanto. Son casi 2000 metros, casi el kilómetro de altura, ¿no? Y en notación científica, estos miles de metros los representamos como 10 a la elevada a la potencia 3, ¿no? 10 a las 3 metros. Así, si seguimos aumentando la distancia o el tamaño de las cosas, podemos llegar a los miles de kilómetros, es decir, a los millones de metros, ¿no? Y en estas escalas es lo que se mide, por ejemplo, la altura en la que orbitan los satélites alrededor de nuestro planeta. 10 a las 6 metros, ¿no? Millones de metros o miles de kilómetros. Si seguimos así, llegamos incluso a las escalas de millones de kilómetros, es decir, 10 a las 9 metros. Por ejemplo, la distancia de la Tierra a la Luna es alrededor de 384.000 kilómetros, que se puede representar en notación científica como 0.38 por 10 a las 9 metros. Es decir, millones de kilómetros, ¿no? O 10 a las 9 metros, esa es una distancia gigante. Entonces nos damos una idea de las magnitudes de distancias. Pero ¿qué pasa si nos vamos hacia el otro lado? En lugar de incrementarlo, vamos reduciéndolo, ¿no? Tomando en cuenta nuestra base, que son los metros. Un balón de voleibol mide alrededor de 0.2 metros, ¿no? 0.21 metros. Es decir, 10 a la menos 1 metros. Nos vamos hacia el otro lado. Una moneda de 10 centavos mexicanos mide alrededor de 14 milímetros, que se puede representar como 0.01 metros, ¿no? 0.01 metros, 10 a la menos 2 metros. El diámetro de un arroz, que lo medimos entre unos 2-3 milímetros, ¿no? De diámetro o de espesor del arroz, estos serían representados como 0.002 metros, 10 a la menos 3 metros. Ya llegamos a la escala de 10 a la menos 3, ¿ok? Y ahora sí, seguimos reduciendo ahora milésimas partes de estas milésimas partes, llegamos a 10 a la menos 6, ¿no? Un cabello humano, el diámetro de un cabello humano es aproximadamente de 70 por 10 a la menos 3 metros. Esta unidad
de millonésimas de metro se llaman micras o micrómetros. ¿Okay? Entonces, el grueso de un cabello está de este orden, de 70 micras. Ahora, si seguimos reduciendo órdenes de magnitud y llegamos a las milésimas partes de esta unidad de micra, llegamos a lo que es 10 a la menos 9 metros, es decir, nanómetros. Ya estamos en la escala de nanómetros, ¿no? Por ejemplo, esta bacteria Escherichia coli mide de ancho aproximadamente 500 nanómetros, es decir, 500 por 10 a la menos 9 metros. Ya son millonésimas partes de un milímetro. Es decir, entonces llegamos a la escala de los nanomateriales, ¿no? Que es incluso más pequeños, debajo de los 100 nanómetros. Entonces podemos definir a una nanopartícula como simplemente una partícula o un material cuyas dimensiones se encuentran en el rango de nanómetros. Y por convención se dice que por debajo de los 100 nanómetros. Estas partículas pueden ser de cualquier material, ¿no? Aquí nos enfocaremos en hablar de nanopartículas metálicas, pero pueden ser nanopartículas de elementos orgánicos, de polímeros, de cerámicos, de cualquier otro tipo de partículas que se pueda medir en escala de nanómetros, ¿no? ¿Y cómo se ve una nanopartícula a través de un microscopio electrónico, por ejemplo? Transmisión. Este es un ejemplo. Vemos la escala que son 50 nanómetros, es decir, cada una de estas esferitas mide alrededor de 10 nanómetros, ¿no? Pero no solamente esas nanopartículas pueden crearse con estas formas, pueden ser formas mucho más intrincadas, como vemos aquí. Algunos ejemplos, ¿no? Partículas muy, muy chiquitas, alrededor de 2 nanómetros nada más de tamaño, ¿no? Son partículas faceteadas en forma de decaedros, un poco más grandes, ¿no? En forma de icosaedros, pueden ser de tamaños parecidos a un cubo o otras formas de icosaedros, pueden ser barras o pueden ser formas más intrincadas como nanoestrellas, por ejemplo, ¿no? Y hay un sinfín de formas para que las nanopartículas adopten. ¿Y dónde viene todo este rollo de la nanociencia? Bueno, se atribuye a que se empezó a estudiar la materia en mediados del siglo pasado, y una plática muy famosa es del profesor Richard Feynman en 1959 ante la Sociedad Americana de Física, ¿no? Él abordaba el problema de cómo reducir el tamaño de las cosas de manera práctica, ¿no? Para explotar las propiedades de esta materia a esta escala. Cómo controlar y manipular la materia a una escala muy pequeña. Incluso cómo controlar y manipular átomos individuales. 30 años después esto fue posible, ¿no? En 1989 IBM logra manipular el ordenamiento de átomos de xenón individuales con un microscopio de efecto túnel. Y bueno, después se comenzó a estudiar cada vez más los fenómenos que se llevan a cabo a la nanoescala. El término nanotecnología fue acuñado por primera vez por el profesor Norio Taniguchi en 1974, ¿no? El cual describía un proceso de deposición de películas delgadas con ultra precisión, ¿no? La precisión tenía que ser de 1 nanómetro. Y posteriormente, en el 86, Eric Drexler usó el término para describir su idea de una nanotecnología molecular, ¿no? Esos son, digamos, los que acuñaron el término, y a partir de los años 80, 90, el incremento en el estudio de las propiedades de la escala de los materiales a escala nanométrica se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Pero bueno, a pesar de que en las últimas décadas se ha estudiado mucho de las propiedades, realmente este fenómeno se ha observado desde hace cientos de años, ¿no? Un ejemplo clásico es la copa de Licurgo del siglo IV. Esta copa tenía la característica de que la veían con luz reflejada de color verde, pero si ponían la fuente de iluminación, una vela o algo parecido en el interior, la luz transmitida era roja, ¿no? Esto era muy interesante. Y bueno, en 1850 y tantos, Faraday también observó el fenómeno, trabajando con hojas de oro, laminitas de oro, las lavaba con agua y se observó que el agua se pintaba de color rojo, rojizo, ¿no? Entonces él estudió este fenómeno y atribuyó que la coloración se debía a pequeñas partículas de oro suspendidas en el agua, cual se llaman coloides, y que estas partículas eran responsables de la coloración, ¿no? Que es lo que pasa también con la copa de Licurgo, perdón. Entonces existen
el vidrio de la copa está... hay nanopartículas de oro y plata en bebidas y son las causantes de la coloración. Bueno, un ejemplo clásico con el que se ha trabajado mucho en los últimos años es el oro, ¿no? El oro es un metal precioso y se conoce como metal noble porque presenta alta estabilidad y baja reactividad, ¿no? No se oxida tan fácilmente, etcétera. Tiene un punto de fusión de 1064 grados centígrados, un número atómico 79. Y es muy estable, ¿no? Y todo el mundo conoce el oro, etcétera. Sin embargo, cuando el oro se encuentra en forma de partículas pequeñas, muy pequeñas, este comportamiento cambia repentinamente, sus propiedades cambian, ¿no? En las partículas de oro menores a 10 nanómetros, por ejemplo, el punto de fusión se reduce drásticamente. Aquí tenemos una gráfica, ejemplo, ¿no? Aquí dice 100 angstroms, que es otra unidad que son la décima parte de un nanómetro. Por ejemplo, partículas menores a 5 nanómetros o 50 angstroms, su punto de fusión baja, ¿no? Llegando prácticamente a la mitad de lo que es el material macroscópico. También el oro nanométrico es catalíticamente activo, ¿no? Ya no es tan de baja reactividad como lo es macroscópicamente, sino que el oro nanométrico, en especial cuando el tamaño de partícula está por debajo de los 10 nanómetros, se vuelve catalíticamente activo, ¿no? Principalmente en la oxidación del monóxido de carbono, que es una reacción muy importante en nuestro día. ¿Pero qué se debe a este cambio en las propiedades? Existen diversos efectos que influyen en las propiedades de los materiales a escala nanométrica. Uno de estos efectos es la relación que existe entre el área superficial y el volumen de la partícula. Esta relación cambia. Hacemos un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, si tenemos una partícula cuyo diámetro son 10 unidades, la unidad que ustedes quieran, si calculamos el volumen, sale unos 523 unidades al cubo. Si calculamos la superficie, son alrededor de 314 unidades cuadradas. Y si hacemos la relación superficie-volumen, esta relación es de 0.6 unidades. ¿Okay? En cambio, si reducimos el tamaño de partícula, ahora el diámetro, en lugar de 10, se hace 1, una unidad. Calculando el volumen y la superficie, esta relación, al hacer esa relación, cambia. Vemos que se multiplicó 10 veces. En lugar de 0.6, se vuelve 6. Entonces, esta relación superficie-volumen cambia drásticamente cuando se reduce el tamaño de la partícula, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. De este lado se va reduciendo el tamaño de partícula o el número de átomos dentro de la partícula y esta relación cambia, ¿no? Es decir, existen cada vez más átomos en la superficie de la partícula que en el interior de la partícula. ¿Okay? Otro efecto importante es el confinamiento cuántico, el cual se refiere al cambio en la estructura electrónica de los materiales al disminuir su tamaño. Este es un ejemplo de una nanopartícula de un semiconductor, ¿no? En un semiconductor hay bandas de valencia y bandas de conducción, y están separadas por una banda prohibida, ¿no? No hay estados energéticos. Entonces, si reducimos cada vez más el tamaño de partícula, esta banda prohibida se va incrementando, es decir, las propiedades electrónicos de los materiales cambian. Debido a que el tamaño de partículas se reduce, pues también los efectos geométricos son importantes, ¿no? El efecto de confinamiento cuántico y el efecto de superficie. El efecto superficial pues es para partículas muy chiquititas, ¿no? Pero hay nanopartículas que son un poco más grandes, pero que presentan otro tipo de efectos, como los efectos geométricos, es decir, la forma de las partículas, como vimos, cambia, entonces el tipo de superficie expuesta cambia. También la rugosidad superficial, ¿no? La superficie de las partículas no es una superficie suave, ¿no? Es una superficie sin defectos, al contrario, pues tiene pequeños escalones, tiene vacancias, tiene intersticios, tiene una serie de defectos, por ejemplo, que vemos aquí. Por ejemplo, el perfil de la patita de esta nanoestrella, pues está compuesta de escalones, ¿no? No es suave. Todos estos van a llevar a cambios en las propiedades de las. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo la rugosidad superficial aumenta la actividad catalítica, por ejemplo, ¿no? Es una de las principales propiedades, una de las principales aplicaciones de partículas pequeñas es en catálisis, ¿no? Por eso hablamos tanto de catálisis. Aquí este es un ejemplo, un artículo de Rong en la revista de materiales avanzados en 2016, cómo cambia la rugosidad de las partículas y vemos que entre más rugoso, mucho más activo catalíticamente, ¿no?
También en nanoscala se puede combinar dos o más elementos haciendo aleaciones, como lo es un material macroscópico, un bulto, ¿no? Entonces, dependiendo de la combinación y cómo se combinan estos átomos dentro de la partícula, también vamos a tener propiedades diferentes, ¿no? Existen diferentes configuraciones cuando se tratan de dos elementos. Por ejemplo, un elemento puede estar al centro y otro afuera en la superficie, pueden estar separados totalmente o pueden estar mezclados aleatoriamente u ordenados, ¿no? O en configuraciones de multicapa. Y todo este tipo de aleaciones dependiendo de la concentración entre un elemento y el otro o del ordenamiento que tienen dentro de la estructura va a cambiar las propiedades, ¿no? Vemos como dependiendo del tipo de aleación también cambian las propiedades, ¿no? Entonces otro ejemplo en partículas de níquel-cobalto, como combinando el cobalto con el níquel se obtiene una conversión diferente de CO, por ejemplo, o se aumenta la selectividad para cierta reacción. ¿Okay? Y otros últimos efectos se puede ver a la deformación de la red cristalina, ¿no? Debido a que los átomos están acomodados de una manera, pero en la superficie, como no es lo mismo tener el átomo dentro en el volumen que está coordinado o tiene a todos sus vecinos está apretadito, que en la superficie, ¿no? Donde está más libre, porque no tiene más vecinos, de un lado tiene vecinos, del otro lado no tiene vecinos, entonces todo esto origina pequeñas deformaciones en la red cristalina, ¿no? Y la presencia también de defectos influye para que haya deformaciones en la red atómica de las nanopartículas. Vemos este ejemplo que fue publicado en Nature Communications hace 2 años. En las zonas rojas hay mayor deformación de la red y vemos cómo esta deformación de la red ayuda en la actividad catalítica también de estas partículas. Una de las aplicaciones o una de las propiedades que tiene mayor aplicación o mayor auge en los últimos años son las propiedades ópticas de las nanopartículas, ¿no? Y estas propiedades ópticas, como en el caso de las coloides de Faraday, son muy importantes, ¿no? Vemos cómo cambia, cómo las partículas de oro muy pequeñitas hacen que la tinción de la solución sea roja, ¿no? En lugar de color oro usualmente visto, ¿no? Y esta tinción en nanopartículas coloidales, ¿no? Se puede manipular, ¿ok? Cómo vemos, cómo percibimos el color de las soluciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tener nanobarras, como vemos en el ejemplo, cuando cambiamos la razón de aspecto de esta nanobarra, es decir, la hacemos más larga o más corta, podemos modificar la coloración de estas soluciones, ¿no? En el caso de nanocubiertas, por ejemplo, cuando tienes un elemento dentro y en la superficie otro, también el espesor de la cubierta, cómo modifica estas propiedades ópticas. En el caso de las aleaciones, ¿no? La composición de uno u otro elemento también va a cambiar las características ópticas, ¿no? Se puede ver cómo manipulando todo esto se pueden controlar las propiedades, ¿no? Especialmente las ópticas. Propiedades ópticas de nanobarras, por ejemplo, son muy importantes en aplicaciones biológicas, ¿no? Porque se puede manipular en qué rango de la luz absorben mejor estas partículas, ¿no? Y se puede cambiar tanto la coloración como los espectros de absorción, nada más manipulando el tamaño de la barra. Algo similar pasa para estructuras más complejas, por ejemplo, nanopartículas en forma de estrella, ¿no? Esas nanoestrellas se pueden hacer crecer con diferentes tamaños de brazos, ¿no? Por ejemplo, brazos cortos, brazos medianos, brazos largos, y dependiendo del largo de estos brazos es como se puede controlar en qué rango o en qué longitud de onda específica pueden absorber esas estrellas. Lo anterior se puede aplicar en biomedicina, por ejemplo, en terapias fototérmicas. Aquí se muestra un espectro de absorción de nanoestrellas. Estas nanoestrellas absorben luz en el rango de infrarrojo cercano. En este mismo rango se encuentran las ventanas biológicas del tejido, es decir, donde no absorbe el tejido luz. Entonces la luz básicamente será absorbida por las nanopartículas, ¿no? Estas nanopartículas lo ideal es que se inserten en las células cancerígenas, ¿no? Se distribuyan dentro de la estructura de la célula, se irradia con luz infrarroja en la longitud de onda donde más absorbe la nanoestrella y lo que va a pasar, uno de los fenómenos que pasan es que la estrella se va a empezar a calentar. Va a calentar hasta llegar a cierta temperatura en donde va a destruir la estructura de la célula cancerígena, ¿no? Y bueno, esta es una de las aplicaciones interesantes en el área biomédica de las nanopartículas metálicas
y entre muchas otras aplicaciones que tienen las nanopartículas. Y es todo por esta plática, espero la hayan disfrutado. Agradezco nuevamente la oportunidad de dar esta plática muy general de lo que es la nanociencia, lo que es el mundo a escala nanométrica. Si tienen preguntas y comentarios, no duden en escribirme, por favor. Mi nombre es Rubén Mendoza, mi correo electrónico es rmendoza@materiales.unam.mx. Cualquier comentario, sin duda, lo atenderé. Gracias.